¿Cuántas veces la golpeaste con el mazo? No lo sé. El mundo es un lugar bastante espeluznante, con gente bastante espeluznante, algunos de los cuales han hecho cosas muy terribles antes de que la ley los alcanzara. Estos hombres están ahora cumpliendo condena en prisión, pero incluso como reclusos no deben ser tomados a la ligera. En el vídeo de hoy veremos a algunos criminales que merecen el título de el hombre más temido de la cárcel, Jason Barnum. Nuestro viaje por la vida de los reclusos más peligrosos comienza con Jason Barnum, un hombre que se ganó el escalofriante apodo de Eyeball. El aspecto de Barnum es suficiente para provocar escalofríos. Tiene el ojo derecho tatuado de negro y un globo ocular en la frente, lo que le hace inmediatamente reconocible. Pero no es solo su aspecto llamativo lo que hace de Barnum un personaje famoso. Tiene un largo historial de actividades delictivas, principalmente como ladrón en serie. Sin embargo, fue un incidente ocurrido en 2012 el que realmente consolidó su lugar entre los reclusos más peligrosos del mundo. Ese año, Barnum fue encontrado escondido en un hotel, y cuando dos agentes de policía se enfrentaron a él, abrió fuego sin dudarlo. Un agente resultó herido en el tiroteo. Las acciones violentas de Barnum le llevaron a la cárcel, donde se enfrentaría a la justicia por sus crímenes. En 2015, Barnum fue juzgado y condenado a 22 años de prisión. Entre los cargos que se le imputaban figuraban intento de asesinato, así como robo de vehículos y allanamiento de morada. Durante el juicio se reveló que Barnum había estado financiando su adicción a sustancias ilícitas a través de sus actividades delictivas. El ojo puede tener un aspecto inconfundible, pero son sus tendencias peligrosas y violentas las que realmente lo distinguen. Sus actos son un escalofriante recordatorio de lo lejos que pueden llegar algunos individuos para satisfacer sus adicciones y las devastadoras consecuencias que de ello se derivan. A medida que nos adentramos en las vidas de estos peligrosos reclusos, queda claro que sus historias están llenas de detalles espeluznantes y crímenes inimaginables. Cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable en la sociedad y nos recuerda con crudeza la oscuridad que puede albergar la psique humana. Siga con nosotros para conocer a los hombres más temidos y peligrosos de la cárcel. A continuación, descubriremos la escalofriante historia de Joseph James DeAngelo, más conocido como el asesino del Golden State. Su reinado del terror le dejará sin palabras. Así que no se vaya, porque hay mucho más por venir en este apasionante viaje por el mundo de los reclusos más peligrosos. Joseph James DeAngelo. Nuestra exploración de los reclusos más peligrosos nos lleva al escalofriante caso de Joseph James DeAngelo, un nombre que infunde miedo en el corazón de muchos. DeAngelo es más conocido como el asesino del Golden State, un apodo que refleja la magnitud de sus alarmantes crímenes. Entre 1974 y 1986, DeAngelo se embarcó en un reino de terror que paralizó de miedo a comunidades de toda California. Sus crímenes incluyeron 13 asesinatos, más de 50 agresiones sexuales y unos 120 robos con allanamiento de morada. La magnitud de sus delitos es suficiente para provocar escalofríos. Lo que hace aún más inquietante el caso de DeAngelo es el hecho de que consiguiera eludir su captura durante décadas. Después de 1986, el caso se enfrió, dejando a los investigadores y al público desesperados por respuestas. Pero finalmente se hizo justicia en 2018, cuando los avances en genealogía genética y las pruebas de ADN incriminatorias condujeron a la detención de DeAngelo a la edad de 72 años. La detención de DeAngelo causó conmoción en todo el país, ya que el verdadero alcance de sus crímenes salió a la luz. En un sorprendente giro de los acontecimientos, finalmente se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado y 13 cargos de secuestro. La magnitud de su culpabilidad era innegable. Lo que hace que el caso de DeAngelo sea aún más escalofriante son sus antecedentes como antiguo agente de policía. Durante un breve periodo en la década de 1970, trabajó como agente de la ley, un puesto que debería haber protegido y servido a la comunidad. En lugar de ello, utilizó sus conocimientos y acceso para cometer atroces actos de violencia. Como resultado de sus declaraciones de culpabilidad, DeAngelo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las víctimas y sus familias recibieron por fin una especie de alivio, al saber que el hombre responsable de su dolor pasaría el resto de su vida entre rejas. La historia de Joseph James DeAngelo, el asesino del Golden State, es un inquietante recordatorio de la oscuridad que puede acechar a personas aparentemente normales. Sus crímenes dejaron un impacto duradero en las comunidades a las que aterrorizó, y su detención supuso una sensación de alivio y justicia para los afectados. Pero nuestro viaje por la vida de los reclusos más peligrosos dista mucho de haber terminado.
Siga con nosotros y profundizaremos en las estremecedoras historias de otros individuos famosos que han dejado un rastro de devastación a su paso. A continuación, descubriremos los horribles crímenes de Surinder Kohli, un hombre cuyas acciones conmocionaron a toda una nación. Así pues, no se vaya a ninguna parte, porque hay mucho más por venir en esta apasionante exploración de los reclusos más peligrosos del mundo. Surinder Kohli. Nuestro viaje a través de las vidas de los reclusos más peligrosos nos lleva a la ciudad de Noida, India, donde una serie de horribles crímenes conmocionaron a la nación. En el centro de esta escalofriante historia está Surinder Kohli, un hombre cuyas acciones dejaron una huella indeleble en la comunidad. Entre 2005 y 2006, Noida se vio asolada por una serie de casos de niños desaparecidos. A pesar de la creciente presión de los padres y la comunidad, las autoridades locales pasaron por alto en un principio la gravedad de la situación. No fue hasta que se investigó el asesinato de una trabajadora sexual cuando se reveló el verdadero alcance del horror. En 2006, el empresario de Noida Moninder Singh Pander y su criado Surinder Kohli fueron detenidos acusados de asesinar a una trabajadora del sexo. Sin embargo, cuando los investigadores empezaron a buscar pruebas, hicieron un descubrimiento espeluznante. Se desenterraron numerosos restos de jóvenes víctimas, lo que puso al descubierto la truculenta realidad de los crímenes de Kohli. Durante la investigación, Kohli confesó múltiples asesinatos y reveló los espantosos detalles de sus atroces acciones. Se determinó que era responsable de la muerte de más de 19 víctimas, una cifra que conmocionó a todo el país. En un juicio que conmocionó a la nación, Kohli fue condenado a muerte por 13 cargos de asesinato. Sin embargo, su sentencia sigue pendiente, a la espera del proceso judicial definitivo. No se puede subestimar la magnitud de sus crímenes y el dolor infligido a las familias de las víctimas. Aunque los tribunales determinaron que Pander no estaba directamente implicado en los asesinatos, fue condenado a 7 años de prisión por prostitución. El caso de Surinder Kohli es un duro recordatorio de la oscuridad que puede residir en las personas y de las devastadoras consecuencias de sus actos. La historia de Surinder Kohli y los asesinatos de Noida es un capítulo escalofriante en los anales del crimen. Pone de relieve la importancia de que las investigaciones sean rápidas y exhaustivas, así como la necesidad de que se haga justicia con quienes perpetran actos tan atroces. Pero nuestra exploración de los reclusos más peligrosos dista mucho de haber terminado. Siga con nosotros y profundizaremos en las estremecedoras historias de otros individuos famosos que han dejado un rastro de devastación a su paso. A continuación, descubriremos la escalofriante historia de Joanna Dennehy, una mujer cuya sed de violencia no tenía límites. Así que no se vaya a ninguna parte, porque hay mucho más por venir en esta apasionante exploración de los reclusos más peligrosos del mundo. Joanna Dennehy. Nuestra exploración de las reclusas más peligrosas nos lleva a la escalofriante historia de Joanna Dennehy, una mujer cuya sed de violencia no tenía límites. Los crímenes de Dennehy conmocionaron a la nación y dejaron un rastro de devastación a su paso. En 2013, Dennehy se embarcó en una espeluznante matanza en Cambridgeshire, Inglaterra. Apuñaló a 3 hombres hasta la muerte, todos ellos conocidos suyos. Pero su violencia no se detuvo ahí. Dennehy también atacó a otros 2 hombres en incidentes separados, de los que ambos sobrevivieron milagrosamente. Sus ataques fueron premeditados y llevados a cabo con un escalofriante nivel de cálculo. Lo que hace aún más inquietante el caso de Dennehy es la revelación de que supuestamente había planeado cometer un total de 9 asesinatos. Su sed de violencia parecía insaciable y sus actos conmocionaron a la comunidad. Durante su detención, las autoridades hicieron otro descubrimiento escalofriante. Dennehy había escrito un plan de fuga que consistía en cortar el dedo de un guardia herido o asesinado para abrir los escáneres biométricos de las puertas. Su determinación de escapar y continuar su reinado de terror era evidente. El comportamiento violento de Dennehy iba más allá de sus víctimas. También amenazó de muerte a otras reclusas, por lo que las autoridades tuvieron que trasladarla varias veces para garantizar la seguridad de quienes la rodeaban. Su sola presencia bastaba para infundir miedo a quienes se cruzaban en su camino. Desde su detención, Dennehy cumple condena en una prisión de alta seguridad, donde sigue siendo una reclusa muy peligrosa. Su caso sirve de escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en el interior de las personas y de las devastadoras consecuencias de sus actos. La historia de Joanna Dennehy es un capítulo inquietante de los anales del crimen. Su sed de violencia y sus acciones calculadas dejaron un impacto duradero en las vidas de los afectados.
Es un duro recordatorio de las profundidades de la depravación humana y de la necesidad de que se haga justicia. Pero nuestra exploración de los reclusos más peligrosos dista mucho de haber terminado. Siga con nosotros y profundizaremos en las estremecedoras historias de otros individuos famosos que han dejado un rastro de devastación a su paso. A continuación, descubriremos la escalofriante historia de Charles Cullen, un profesional de la medicina convertido en ángel de la muerte. Así que no se vaya a ninguna parte, porque hay mucho más por venir en esta apasionante exploración de los reclusos más peligrosos del mundo. Charles Cullen. Nuestra exploración de los reclusos más peligrosos nos adentra en el escalofriante mundo de Charles Cullen, un profesional de la medicina convertido en ángel de la muerte. Los crímenes de Cullen conmocionaron a la comunidad sanitaria y dejaron un rastro de devastación a su paso. En 1986, Cullen se licenció en enfermería y empezó a trabajar en varios hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania. Nadie sabía que tras su fachada, aparentemente bondadosa, se escondían intenciones siniestras. A lo largo de sus 16 años de carrera, Cullen administró dosis letales de diversas sustancias a múltiples pacientes, lo que le convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos del campo de la medicina. No fue hasta 2003 cuando el reinado de terror de Cullen llegó a su fin. Finalmente, fue detenido y se empezó a desvelar el verdadero alcance de sus crímenes. Se determinó que había matado oficialmente a 29 pacientes, aunque el número real de muertes o complicaciones causadas por sus acciones puede ser mucho mayor. El motivo de los atroces actos de Cullen era escalofriantemente retorcido. Afirmaba que estaba aliviando el dolor de sus víctimas, pero más tarde se reveló que no todas ellas eran enfermos terminales. Sus actos estaban motivados por un inquietante deseo de control y poder sobre la vida de los demás. En 2006, Cullen fue condenado a 18 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sus crímenes dejaron un impacto duradero en las familias de sus víctimas, que tuvieron que lidiar con la pérdida y la traición que sufrieron a manos de un profesional sanitario de confianza. Desde su encarcelamiento, Cullen ha estado confinado entre los muros de una prisión de alta seguridad, donde sigue siendo una presencia inquietante. Su caso es un duro recordatorio de la vulnerabilidad de los pacientes y de la necesidad de vigilancia en el sistema sanitario para evitar que se produzcan tragedias de este tipo. La historia de Charles Cullen es un capítulo escalofriante en los anales del crimen. Su transformación de profesional médico de confianza en asesino a sangre fría sacudió los cimientos de la comunidad sanitaria. Sirve como aleccionador recordatorio de la oscuridad que puede residir en el interior de las personas y de las devastadoras consecuencias de sus actos. Pero nuestra exploración de los reclusos más peligrosos dista mucho de haber terminado. Siga con nosotros y profundizaremos en las estremecedoras historias de otros individuos famosos que han dejado un rastro de devastación a su paso. A continuación, descubriremos la historia de Robert Maudsley, un asesino en serie británico que infundía miedo entre sus compañeros de prisión. Así que no se vaya a ninguna parte, porque hay mucho más por venir en esta apasionante exploración de los reclusos más peligrosos del mundo. Robert Maudsley. Nuestra exploración de los reclusos más peligrosos nos lleva a la escalofriante historia de Robert Maudsley, un asesino en serie británico cuyos crímenes infundieron temor en los corazones de sus compañeros de prisión. Las oscuras y retorcidas acciones de Maudsley han dejado una huella indeleble en los anales del crimen. Entre 1974 y 1978, Maudsley cometió 3 asesinatos y un homicidio involuntario. Sus víctimas eran presuntos delincuentes o delincuentes encarcelados, lo que a sus ojos convertía sus crímenes en una retorcida forma de justicia por mano propia. Su primera víctima fue un hombre que lo había solicitado, mientras que la segunda fue un paciente del hospital psiquiátrico Broadmoor. Sus 2 últimas víctimas fueron compañeros de la prisión de Wakefield, donde Maudsley cumplía condena. La escalofriante naturaleza de los crímenes de Maudsley condujo a su clasificación como individuo altamente peligroso. En 1983, se determinó que no podía residir con la población reclusa general debido al riesgo que suponía para los demás. En consecuencia, fue trasladado a régimen de aislamiento, donde ha permanecido desde entonces. En 2000, Maudsley intentó solicitar algún tipo de libertad en prisión, pero su petición fue denegada. Su estancia en régimen de aislamiento se ha caracterizado por un aislamiento estricto y un contacto humano limitado, testimonio del peligro que representa para quienes le rodean. El caso de Maudsley es un inquietante recordatorio de la complejidad de la mente criminal y de las profundidades de la oscuridad que pueden residir en el interior de las personas. Sus acciones, impulsadas por un retorcido sentido de la justicia, han dejado un impacto duradero en las vidas de los afectados por sus crímenes.
Aunque la historia de Maudsley es una historia de horror y miedo, también plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza de la justicia y la rehabilitación de individuos peligrosos dentro del sistema penitenciario. Su caso sirve de escalofriante recordatorio de la necesidad de una vigilancia constante y de las medidas que deben adoptarse para proteger tanto a los reclusos como al personal penitenciario. La historia de Robert Maudsley es un capítulo escalofriante en los anales de la delincuencia. Su transformación de presunto vigilante a recluso altamente peligroso ha dejado un impacto duradero en el sistema penitenciario. Sirve de crudo recordatorio de la oscuridad que puede residir en el interior de los individuos y de las devastadoras consecuencias de sus actos. Pero nuestra exploración de los reclusos más peligrosos está lejos de terminar. Siga con nosotros para conocer las estremecedoras historias de otros individuos famosos que han dejado un rastro de devastación a su paso. A continuación, descubriremos la escalofriante historia de David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. Así que no se vaya a ninguna parte, porque hay mucho más por venir en esta apasionante exploración de los reclusos más peligrosos del mundo. David Berkowitz. Nuestra exploración de los reclusos más peligrosos nos lleva a la escalofriante historia de David Berkowitz, un nombre que sembró el miedo en los corazones de los neoyorquinos a finales de la década de 1970. Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam, se embarcó en un reino de terror que dejó a una ciudad atenazada por el miedo. La ola de crímenes de Berkowitz comenzó en 1975, cuando apuñaló a 2 mujeres en el Bronx, Nueva York. En el transcurso de 2 años, intensificó su violencia y acabó matando a 6 personas e hiriendo a otras 11. Sus ataques se llevaron a cabo con un nivel de precisión calculada que eludió a la policía durante algún tiempo. Lo que hacía aún más aterradores los crímenes de Berkowitz era su correspondencia burlona con la policía de Nueva York y con un periodista del Daily News. En sus cartas se refería a sí mismo como el hijo de Sam, un nombre que infundía miedo en los corazones de los neoyorquinos. La ciudad estaba paralizada por el miedo, ya que el escurridizo asesino parecía eludir la captura. Sin embargo, en 1977, el reino del terror de Berkowitz llegó a su fin cuando finalmente fue detenido. Se declaró culpable de sus crímenes y fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Mientras estaba entre rejas, Berkowitz experimentó una transformación, abrazando la religión y convirtiéndose en cristiano evangélico. A pesar de su nueva fe, las cicatrices de sus crímenes permanecen. El reino del terror del hijo de Sam dejó una huella indeleble en la ciudad y en las vidas de los afectados por su violencia. Su caso sirve de escalofriante recordatorio de la capacidad de maldad que puede residir en los individuos. Desde su encarcelamiento, Berkowitz ha permanecido entre rejas, cumpliendo su cadena perpetua. Aunque ha expresado arrepentimiento por sus actos, el dolor y el trauma infligidos por sus crímenes no pueden deshacerse. Su historia nos recuerda las devastadoras consecuencias de la violencia y la importancia de la vigilancia para prevenir estas tragedias. La historia de David Berkowitz, el hijo de Sam, es un capítulo escalofriante de los anales del crimen. Su transformación de asesino sin rostro a recluso convicto sirve para recordar la oscuridad que puede residir en el interior de las personas y las repercusiones duraderas de sus actos. Pero nuestra exploración de los reclusos más peligrosos dista mucho de haber terminado. Siga con nosotros y profundizaremos en las estremecedoras historias de otros individuos famosos que han dejado un rastro de devastación a su paso. A continuación, desvelaremos la historia de Joaquín El Chapo Guzmán, un antiguo capo de la droga cuyo imperio criminal sembró el terror en los corazones de muchos. No se vaya a ninguna parte, porque hay mucho más por venir en esta apasionante exploración de los reclusos más peligrosos del mundo. Joaquín El Chapo Guzmán. Nuestra exploración de los presos más peligrosos nos adentra en el traicionero mundo de Joaquín El Chapo Guzmán, un nombre que infunde miedo en el corazón de muchos. La historia de Guzmán es una historia de poder, violencia y un imperio criminal que abarca décadas. Su participación en los cárteles comenzó en la década de 1970 y ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los capos de la droga más famosos de la historia. Sus antecedentes penales son demasiado largos para enumerarlos aquí, pero incluyen tráfico de drogas, violencia, blanqueo de dinero y connivencia con funcionarios corruptos. A lo largo de su carrera criminal, Guzmán eludió su captura en múltiples ocasiones, lo que le granjeó la reputación de maestro de la evasión. En 2001, logró escapar de una prisión de máxima seguridad, lo que dio lugar a una persecución de 13 años. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que fue recapturado en 2016. Tras su recaptura, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 para ser juzgado.
Finalmente fue condenado a cadena perpetua, más 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. Su llegada a una prisión de máxima seguridad en Colorado marcó el final de su reinado como uno de los capos de la droga más poderosos del mundo. La estancia de Guzmán en prisión ha estado marcada por estrictas medidas de seguridad y aislamiento. Su notoriedad y la amenaza que suponía para la sociedad hacían necesarias estas precauciones extremas. Su imperio criminal y la violencia asociada a él han dejado un impacto duradero en las comunidades afectadas por sus operaciones. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de largo alcance del tráfico de drogas y del poder que ejercen los dirigentes de las organizaciones delictivas. Su captura y posterior encarcelamiento representan una importante victoria en la lucha contra el narcotráfico. Aunque el imperio de Guzmán haya sido desmantelado, el impacto de sus crímenes sigue resonando. La historia de El Chapo es un duro recordatorio de la lucha permanente contra los cárteles de la droga y de la necesidad de cooperación internacional para combatir el narcotráfico mundial. Charles Bronson. Nuestra exploración de los reclusos más peligrosos nos lleva a la notoria figura de Charles Bronson, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de agresividad y violencia. La historia de Bronson está marcada por un largo historial de conducta delictiva y una reputación de recluso muy peligroso. Nacido como Michael Gordon Peterson, Bronson obtuvo su nombre artístico de un promotor durante su efímera carrera de boxeo sin guantes en 1987. Sin embargo, su notoriedad va mucho más allá del cuadrilátero de boxeo. La vida de Bronson se ha visto empañada por una serie de actividades delictivas que comenzaron en su adolescencia, cuando se unió a un grupo de ladrones a la temprana edad de 13 años. El historial delictivo de Bronson incluye toda una serie de delitos, desde estrellar un camión robado hasta robos y atracos a mano armada. Sus tendencias violentas y su comportamiento agresivo le han acarreado numerosas detenciones y encuentros con la ley. Como consecuencia, Bronson ha pasado la mayor parte de su vida entre rejas. Desde 1993, Bronson ha permanecido detenido por delitos cometidos dentro del propio sistema penitenciario. Su comportamiento violento con otros reclusos y con los guardias de la prisión ha dado lugar a múltiples traslados a distintos centros. Su reputación de preso muy peligroso le ha valido un lugar entre los reclusos más famosos del mundo. La estancia de Bronson en prisión ha estado marcada por una serie de incidentes violentos y enfrentamientos. Su carácter agresivo y su negativa a acatar las normas penitenciarias lo han convertido en un recluso difícil de controlar. Como consecuencia, ha pasado mucho tiempo en régimen de aislamiento. La historia de Charles Bronson es un duro recordatorio de la complejidad del sistema penitenciario y de los retos que plantea la gestión de personas altamente peligrosas. Su vida y sus acciones ponen de relieve la necesidad de programas y estrategias de rehabilitación eficaces para abordar los problemas subyacentes que contribuyen al comportamiento delictivo. Aunque la historia de Bronson es una historia de violencia y agresión, también plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza del castigo y el potencial de rehabilitación dentro del sistema penitenciario. Su caso nos recuerda el actual debate sobre el tratamiento de los reclusos peligrosos y el equilibrio entre castigo y reforma. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración de los reclusos más peligrosos, reflexionamos sobre las vidas y los delitos de estos individuos. Sus historias son un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en la naturaleza humana y de las devastadoras consecuencias de sus actos. Pero nuestro viaje aún no ha terminado. Siga con nosotros mientras descubrimos la historia de Dennis Rader, más conocido como el asesino BTK, un hombre cuyos atroces crímenes conmocionaron a toda una comunidad. No se vaya, porque hay mucho más por venir en esta apasionante exploración de los reclusos más peligrosos del mundo. Dennis Rader. Nuestra exploración de los reclusos más peligrosos nos lleva a la escalofriante historia de Dennis Rader, un hombre cuyos crímenes sembraron el terror en los corazones de toda una comunidad. Rader, también conocido como el asesino BTK, dejó un rastro de terror y devastación a su paso. Entre 1974 y 1991, Rader cometió una serie de crímenes atroces que le valieron el apodo de BTK, siglas de Bind, Torture, Kill, Atar, Torturar, Matar. Sus víctimas fueron 4 miembros de una familia y 6 mujeres, que cayeron presas de sus sádicos deseos. Lo que hacía aún más aterradores los crímenes de Rader era su burlona correspondencia con la policía y los medios de comunicación. Enviaba cartas y poemas en los que se jactaba de sus actos de violencia y dejaba pistas para provocar a los investigadores. El caso BTK se cerró tras su último asesinato en 1991, dejando a la comunidad sumida en el miedo y la incertidumbre.
Sin embargo, en 2004, Rader reanudó la comunicación con los medios de comunicación, reavivando la investigación. Envió paquetes que contenían objetos escalofriantes, incluidas muñecas atadas. Gracias a una hábil labor de investigación y a los avances de la tecnología forense, las autoridades pudieron rastrear las comunicaciones hasta Rader, lo que condujo a su detención en 2005. La detención de Rader conmocionó a la comunidad al conocerse el verdadero alcance de sus crímenes. Finalmente, fue declarado culpable de 10 asesinatos en primer grado y condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Las familias de las víctimas recibieron por fin una especie de alivio al saber que el hombre responsable de su dolor pasaría el resto de su vida entre rejas. Desde su encarcelamiento, Rader ha estado confinado en una prisión de máxima seguridad, donde sigue siendo una presencia inquietante. Su caso es un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana y de las devastadoras consecuencias de la violencia descontrolada. La historia de Dennis Rader, el asesino BTK, es un escalofriante capítulo de los anales del crimen. Su transformación de padre de familia corriente en sádico asesino en serie conmocionó a la comunidad y dejó un impacto duradero en las vidas de los afectados por sus crímenes. Nico Jenkins. A la cabeza de esta lista está Nico Jenkins, el hombre más temido y peligroso de la cárcel. Todo comenzó en el verano de 2013, cuando la ciudad de Omaha, Nebraska, se convirtió en el coto de caza de un sádico asesino. Jenkins, movido por una ideología retorcida y sed de sangre, se embarcó en una matanza que mancharía para siempre la historia de la ciudad. Su primera víctima, Curtis Bradford, era un hombre que supuestamente había faltado al respeto a Jenkins. En un acto frío y calculado, Jenkins atrajo a Bradford a una zona aislada y desató una lluvia de balas sobre él. Se descubrió el cuerpo sin vida de Bradford, lo que conmocionó a toda la comunidad. Pero esto no fue más que el principio. Jenkins, que afirmaba ser el instrumento de un antiguo dios serpiente egipcio, Apophis, creía estar llevando a cabo sacrificios rituales. En el transcurso de los 10 días siguientes, continuó su matanza, dejando un rastro de sangre y horror a su paso. Cada asesinato era más horripilante que el anterior, pues Jenkins se deleitaba con el dolor y el sufrimiento que infligía a sus víctimas. Entre las víctimas de Jenkins estaba Andrea Kruger, madre de 3 hijos, que volvía a casa del trabajo cuando se encontró con la ira del degollador de Omaha. Jenkins, armado con una escopeta, le disparó varias veces, dejando su cuerpo sin vida a un lado de la carretera. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad, que empezó a darse cuenta del peligro que les acechaba. Juan Uribe Pena, un hombre trabajador que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, también fue víctima de la despiadada saña de Jenkins. Uribe Pena recibió varios disparos y su vida se apagó en un instante. La aleatoriedad del ataque dejó a la comunidad en vilo, preguntándose quién sería el siguiente. La última víctima de Jenkins, Jorge Cajiga Ruiz, era un joven que se había trasladado recientemente a Omaha en busca de una vida mejor. Poco podía imaginar que sus sueños se harían añicos a manos de un asesino desquiciado. Jenkins, movido por sus retorcidas creencias, acabó con la vida de Cajiga Ruiz en un acto de violencia brutal y sin sentido. A medida que aumentaba el número de cadáveres, las fuerzas del orden iniciaron una persecución masiva para llevar a Jenkins ante la justicia. El Departamento de Policía de Omaha, en colaboración con agencias federales, trabajó incansablemente para reconstruir el rompecabezas y detener al degollador de Omaha. La comunidad vivía atemorizada. Los padres vigilaban a sus hijos y los residentes cerraban las puertas con llave por la noche. Cuando Jenkins fue finalmente capturado, la nación centró su atención en los tribunales, donde se iba a celebrar el juicio del siglo. Jenkins, mostrando un desprecio absoluto por la vida humana, se burló de las familias de sus víctimas y no mostró ningún remordimiento por el dolor que había causado. Su comportamiento errático y sus intentos de representarse a sí mismo no hicieron sino aumentar el espectáculo. A pesar de sus intentos de manipular el sistema, Jenkins fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. El juez, reconociendo la gravedad de sus crímenes, lo condenó a 450 años de prisión. Pero incluso entre rejas, Jenkins sigue siendo una fuente de miedo y violencia, y su reputación como el recluso más peligroso del mundo se hace más fuerte cada día que pasa. Nico Jenkins nació en un mundo de caos y violencia. Creció en Omaha, Nebraska, y desde muy pequeño estuvo expuesto a un entorno tóxico. Su familia, profundamente implicada en actividades delictivas, fue un caldo de cultivo para que arraigaran las semillas de la destrucción. Jenkins fue testigo directo de la brutalidad y la anarquía que impregnaban su entorno, dejando una huella indeleble en su joven mente impresionable.
La familia de Jenkins desempeñó un papel importante en la formación de su mentalidad delictiva. Sus padres, ambos profundamente arraigados en los bajos fondos de la delincuencia, fueron sus principales modelos a seguir. Desde muy joven estuvo expuesto a un estilo de vida que glorificaba la violencia y recompensaba el comportamiento delictivo. La ausencia de influencias positivas y la falta de orientación llevaron a Jenkins por el camino de la autodestrucción. Uno de los aspectos más escalofriantes del perfil psicológico de Jenkins es su inquebrantable creencia en lo sobrenatural. Afirmaba ser el instrumento de un antiguo dios serpiente egipcio, Apophis, y creía que sus crímenes formaban parte de un sacrificio ritual. Este sistema de creencias distorsionado proporcionó a Jenkins un sentido de finalidad y justificación para sus atroces actos, alimentando aún más su descenso a las tinieblas. La noticia de los atroces crímenes de Jenkins y de su condición de degollador de Omaha se extendió rápidamente por todo el sistema penitenciario. Los reclusos susurraban su nombre en voz baja, con rostros llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. La reputación de Jenkins le precedía y se convirtió en un símbolo de terror entre los muros de la prisión. La notoriedad de Jenkins dentro de la jerarquía carcelaria no tenía parangón. En un mundo en el que reinan la fuerza y el dominio, su reputación de asesino despiadado lo elevó a una posición de poder. Otros reclusos, conscientes de las consecuencias de cruzarse con el hombre más temido de la prisión, mantenían las distancias, temiendo la ira que les aguardaba. Ni siquiera los guardias de la prisión eran inmunes al miedo que infundía Jenkins. Caminaban sobre una delgada línea entre mantener el orden y garantizar su propia seguridad. El comportamiento impredecible de Jenkins y su propensión a la violencia lo convertían en una amenaza constante, lo que obligaba a los guardias a estar siempre en guardia. La mera mención de su nombre les producía un escalofrío, un recordatorio del peligro que acechaba entre los muros de la prisión. La reputación de Jenkins como el hombre más temido de la prisión tuvo un coste. Su notoriedad provocó su aislamiento de la población reclusa general. Se le confinó en una unidad especial, donde se le mantuvo bajo vigilancia constante. El aislamiento servía tanto para proteger a los demás reclusos como para controlar las tendencias violentas de Jenkins. A pesar de estar confinado en una unidad especial, la naturaleza violenta de Jenkins persistió. Los informes de los funcionarios de prisiones detallan numerosos incidentes en los que atacó a otros reclusos y agredió a los guardias. Su reputación de recluso peligroso e impredecible estaba bien fundada, ya que seguía sembrando el miedo y el caos entre los muros de la prisión. Hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a estas otras historias cautivadoras del mundo del crimen.